Que se declarara ya en el 72, 71, 70, ya era imposible, había cosas horribles que pasaban, todas las medidas de seguridad, todas aquellas cosas espantosas. Vivir era difícil, no había carne, no había querosene, no había nada, el pan tenía sorgo, el sorgo es uno de los últimos alimentos de una vaca, que es medio venenoso, y el pan era negro, entonces no se podía comer. Comíamos galletas. Esas cosas espantosas que pasaban en Uruguay en ese momento, era la miseria total, ¿no? Bueno. Cuando nos fuimos nosotros en el 75 fue a raíz de esto, y cuando llegamos allá nos avisaron, no vuelvan porque acá está cayendo todo el mundo. El bolero de Ravel lo hizo Emma Haverly. Yo estaba ahí en París cuando quería ser outsider, pero igual trabajaba con un grupo de teatro en la Maison de Portugal. Y le conseguimos a Emma Haverly para hacer el bolero en la sala de la Maison de Portugal. Lo hizo. Pero después cuando fui a Aviñón a tomar las clases con Canigan, estaba con unos amigos franceses y todo lo demás, ahí íbamos a comer, íbamos a ver las funciones, porque había otro bailarín que era amigo mío, y hicimos todo un grupete. Y me acuerdo que íbamos, me encantaba ir por las callecitas de Aviñón de noche y todo, y de repente dice un francés que era muy así, dice, me han dicho que hay una mujer fantástica bailando, no sé qué, y digo, ¿quién será? Digo yo, pero busquemos, ¿no? Pero dice, es outsider, como se dice, outside, afuera del festival, que hay muchas cosas. Es un lugarcito muy pequeño por una callejuela, digo, bueno, metémosla. ¿Y qué oigo? Y digo, no puede ser. Digo, esta es Emma. Siempre son cosas sociales, siempre cosas que impactan por una cosa que duele. Por ejemplo, cuando bailé Hiroshima, el impacto de haber matado toda esa gente así, de esa forma, por ejemplo, hacerle un homenaje desde mí, que soy algo tan pequeño al lado de todas esas cosas tan terribles y enormes que andan por el mundo, pero siempre como un homenaje a algo. Me tengo que estar motivada por algo. Justamente hoy decía Busquiazzo que no es la esperanza lo que me mueve, sino la indignación. El caso de Hiroshima, por ejemplo, el agua que se está pudriendo porque las personas no la saben cuidar. De una imagen que la tengo y la voy a tener para siempre y que nunca se me va a ir, pero que puede ser más que elocuente, de estar embarazada, volviendo de un ensayo, encontrarme escoltada, entrando a mi casa escoltada por una cantidad de milicos con metralleta que venían a hacer un allanamiento a mi casa, y tenía una gran biblioteca y al lado de la biblioteca una inmaculada cuna que esperaba a ese ser que yo albergaba.
Y tuve que presenciar, cuando me hacen abrir la puerta, hago pasar a 6 personas con sus metralletas que venían a allanarnos en realidad. El gesto más espontáneo que se le ocurrió hacer a uno de ellos fue poner la metralleta dentro de la cuna inmaculada del hijito que esperaba. Esa imagen es, está sin palabras, ¿no? O sea, es lo que más nos puede hablar de lo que fue la dictadura en la imagen nada más, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo creabas? ¿Cómo estabas en el mundo? ¿Cómo soportabas tus miedos, además? El miedo es terrible, porque el miedo debe ser de las emociones más contra la danza, porque es paralizante. El miedo te paraliza. La danza, gracias a Dios, se ve que los militares no son muy sensibles a la danza y no se daban cuenta de los mensajes implícitos. Pero sí, hubo momentos en que uno hizo cosas que estaban un poquito complicadas. Me acuerdo que, no sé la fecha, no me acuerdo. Me acuerdo de una obra de teatro que hizo en La Máscara, Atilio Costa, Sí Miguel, con obras de Miguel Hernández, donde yo hacía las coreografías, y bueno, y hacíamos unas escenas estéticamente llevadas a la danza por los actores, pero de las torturas y de la injusticia social y todo eso, ¿no? Y bueno, y la verdad es que teníamos un poco de miedo. Cada función, sí, teníamos miedo de que vinieran. Ya en dictadura las experiencias límites fueron terribles, pero digo, hay alguien que dice, la vida pierde sentido cuando ya no se la puede jugar. Y yo muchas veces lo pienso ahora que estoy empezando mi etapa de vejez, ¿no? ¿Qué razón tiene, no? Como por ejemplo, el hecho de cuidarte de determinadas cosas porque sabes que no podés hacer determinadas cosas porque tu físico, por ejemplo, no podés correr, por ejemplo, en un ejemplo, no podés correr mucho como tendrías que correr para evitar una situación de repente injusta o lo que sea, cualquier cosa. Cómo la vida pierde sentido cuando no te la podés jugar. Y es eso, y es justamente eso. Y ahí teníamos todo el sentido porque nos podíamos jugar. Y además nos estábamos jugando por un hecho que sentíamos como primordial, ¿no? O sea, defender la vida en el amplio sentido. Durante toda la dictadura, eso es una cosa que habría que decir, porque a veces da la sensación que en los años de dictadura no pasaba nada. Pero los bailarines siguieron haciendo los encuentros de danza en la Alianza Francesa, en los institutos culturales extranjeros, y iba bastante público, y se podía ver todo el panorama de lo... Bueno, ahora se sigue haciendo también, ¿no? Con los grupos nuevos, y se veía todo el panorama de lo que había ahí. Y siempre lo que hacíamos nosotros caía, digamos, un poco más raro que el resto, ¿no? Siempre. Porque parecía que no tenía de qué gajo salía el tema. Y bueno, lo primero que hicimos en ese aspecto fue en el año 75 en Galería U, en la segunda exposición mía, y después
hicimos más, pero ya cuando la dictadura aflojó, porque hacer performance en lugares, en una galería, en un museo, un lugar así, no te dejaban, porque ¿usted qué va a hacer? Y una cosa que no sabían qué era, y si ibas a hablar, si no ibas a hablar, eso era muy difícil. Nos pusimos de acuerdo. No, sí, nos amordazamos para el... Porque no se podía hablar. No se podía hablar, entonces le hicimos todo amordazado. Hicimos todo una parte con mordaza haciendo... No, porque no se podía hablar. Un poco directa, pero en eso Un poco directa, pero en ese momento había que ser un poco directa. El Volver a los 17, que lo hice yo con 17 añitos, grabado filmado en un muelle, fue bien lindo, por Isabel Gilbert, que es una crítica de danza, una mujer muy interesante, muy culta, que trabajaba en marcha y que además era muy buena fotógrafa. Entonces fuimos a un muelle en la Rambla e Itacurubí, en Carrasco, y filmó toda la coreografía. Cuando eso se pasa en el teatro, se pasa conmigo bailándola de frente y atrás el muelle, el mar y toda la parte de atrás, o sea, toda la filmación. Que eso fue hermosísimo. Y además fue hermosísimo porque tenía que ver con, bueno, el Volver a los 17, con mi propia edad, que era la más joven del grupo y que tenía 17 añitos. Y después todas las canciones, por ejemplo, la otra parte, las canciones agitadóricas, se llama Masa o algo así, que eran todas de canciones de protesta totalmente contradiciendo un régimen y luchando por una situación totalmente injusta, ¿no?